Lo que está exonerado son los trabajos de acondicionamiento, de refacción, la construcción de cercos, hemos visto ayer, y esta novedad, ¿no? Las instalaciones de casetas de venta, o sea, eso que generan el piloto ¿no? de propaganda, bueno, eso es porque están en los retiros y se van a retirar, no son permanentes. Y las modalidades de aprobación. Una comisaría, cuando una comisaría, ¿cómo sacan la licencia? Una comisaría es una obra de edificación, ¿no es cierto? Tiene que sacar su licencia. Terreno ahí para que construyan una comisaría. Hay normas ahora que el sector público exige, y en buena hora. No se puede hacer ningún tipo de edificación si no tiene primero el terreno saneado. Muy buena medida. O sea, el terreno tiene que estar saneado, no tiene que estar a nombre ¿no? del sector, a bien nacional, lo que sea, pero tiene que estar saneado el terreno. Porque después el problema es sanear la edificación, no se puede. Porque es parte de acá. Un puente que está en un distrito lejano. No, eso no es obra de edificación. No, solamente puede ser colegio. Obras de edificación y habilitaciones urbanas estamos hablando, ¿no? Ojo que el reglamento, la ley es de habilitaciones urbanas y edificaciones. No es de canales, ni tampoco de presas hidráulicas, no. Es de edificaciones y habilitaciones urbanas. Aclaramos, ¿no? Para que no confundamos. Que hizo la Municipalidad de Lima, ninguna contaba con licencias municipales. ¿Cómo? Las casas estas de solidaridad, ninguna sí. contaban con licencias municipales y se han construido igual. ¿Y cómo las inscriben? Eso es lo que yo... Por eso estoy diciendo, pues, tienen que tener licencia. Ajá. Ahora, ¿qué van a hacer? Tienen que regularizar la licencia. Así es. Veamos los requisitos, se nos va la hora. El formulario único, debidamente suscrito por el administrador, los profesionales responsables, en el que se indique el número de recibo y el fecha de pago del trámite de licencia ante la municipalidad, así como la copia de recibo de pago efectuada ante los colegios profesionales, ¿no? O sea, ya pagué la revisión al colegio, el CIP. Ambos montos se encuentran comprendidos en la determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a lo que establece la ley del Estado. Declaración jurada consignando el número de la partida registral, el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. Como digo, nos han exonerado de presentar los títulos, simplemente declaramos que está inscrito en tal sitio. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de ser caso, edificar. En caso que el administrado sea una persona jurídica, el poder, pues, ¿no? Declaración jurada del representante legal, señalando en cuenta la representación vigente, consignando datos de la partida registral, o sea, del poder, ¿no? En el asiento. Certificado de zonificación y vías, fundamental, pues, ¿no? Esta es la parte crítica. Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos que otorguen para dicho fin las empresas privadas o entidades públicas prestadoras de dichos servicios. Acá sí se ha presentado un problema que yo simplemente lo voy a mencionar, ustedes interpreten. La observación fue de la siguiente forma. Hay un cambio de zonificación. De densidad media paso a densidad alta. ¿De acuerdo? Ya. Se aprobó, etcétera. Entonces, al pasar la densidad alta, hay gente que compra pues terrenos para construir, ¿no? Mayormente. Y encima, cuando ya tengo comprado el terreno, cuando ya he hecho el proyecto, tengo todo hecho una inversión bárbara, me dicen, de acuerdo a esto, tienes que pedir un certificado, ¿no? ¿Cómo se llama? De servicios. En otras palabras, si te van a dar agua, o si hay luz, etc. Teóricamente vamos a hablar. Sedapal me dice, no te puedo dar agua. No me da el certificado. Entonces, ¿para qué compré eso? ¿Para qué compré el terreno? ¿Para qué compré? No me hicieron edificar. No se entiende que al ser el cambio de uso, se debe garantizar de que en el nuevo cambio se pueda contar con los servicios. Vamos a suponer que sea así. Si yo entiendo de que en el cambio de uso yo cuento con los servicios, ¿para qué me piden un certificado de factibilidad entonces? Porque ya en el cambio de uso debe estar consignado. Eso ha desatado una discusión tremenda. Tremenda, porque hay ¿cuál es el primero? El huevo o la gallina, ¿no? Ese es un tema
que falta aclararlo bien en el concepto, ¿no? Está en la norma, lo que ustedes quieran. Los arquitectos tienen también su enfoque, pero criterio, como digo, ¿no? Si cambiaron de zonificación a una mayor, esto entiendo pues que entonces mayor agua, más agua, y ahí garantizado está el servicio, ¿no? Pero, y después me dicen, no, tienes que tener un certificado de factibilidad. Y si me dicen no, sí. En mi caso ha sido muy habitual que he tenido que hacer a veces obras de red complementarias de agua o incluso la implementación de hacer una sección de terreno, de parte del terreno, para que haga una... Es probable, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los pozos de agua, todo eso, ¿verdad? Pero eso debe estar en el cambio de zonificación. No, claro. Preverse. Yo a veces yo he hecho edificios y cuando justamente estaba todo planeado para que conectemos, nos dijeron no hay capacidad y tenía que hacer una red Ese es el problema. Ese es el problema. Continuemos. Declaración jurada en existencia de feudatarios. La documentación compuesta por plano de ubicación, localización de terreno, perimétrico, topográfico, plano de trazado y lotización, plano de orientación de parques, cuando se requiere memoria ejecutiva. Esta documentación debe ser presentada también en archivo digital. Y acá viene el tema, ¿por qué en archivo digital? También en los proyectos tengo que alcanzar una copia, ¿no? Una copia digital. ¿Y si me roban mi proyecto? Sí, dígame, ingeniero. Ingeniero, antes de que se pase, quería tener un dato para los certificados de factibilidad para los servicios de telecomunicaciones. Lo han quitado, porque anteriormente sí estaba incluido. Cuando nosotros decimos, cuando hablamos de la comisión técnica, decimos que no solamente es el civil, sanitario, electricista, también es el electrónico. Entonces, en función a las observaciones o a la aprobación que haga el electrónico del proyecto, tiene que ser ejecutable. Si no, ahí nomás lo observa. Claro, porque una habilitación urbana no podría existir si no tendría también esos Sí, servicios. pero usted ha visto cuál es la definición de habilitación urbana, ¿no? No solamente son, digamos, los servicios, sino también dice los casos de gas, ¿no? Los casos de servicios electrónicos, todo eso. En otras palabras, la calificación, la ejecución de la obra se va a hacer en función al requerimiento de los profesionales o especialidades que se tengan. No se excluye a ninguna. Claro. Ese ha sido un principio básico que hemos expuesto a los ingenieros. A veces, por la experiencia que uno tiene, a veces trabajando en los municipios, se ponen grilletes y ven el artículo y dicen, no, acá no me piden que haya comunicaciones. Y se basan en ese... Ya le entiendo, ya le entendí. Yo les sugeriría que lean no la ley, sino el reglamento. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Ya? Les decía, ¿por qué tenemos que alcanzar un archivo digital? En los proyectos de edificación también, ¿no? Si adjuntamos un archivo digital. Como si estuviera alcanzando los planos, ¿eh? ¿Que voy a alcanzar para que modifiquen los planos? Voy a explicarlo. No piensen mal, voy a explicarlo. Sucede que la ley, tanto para los aspectos de edificación como para los aspectos de habilitación urbana, nos pide a nosotros, en el municipio se genera a través de la obra que vamos a ejecutar, se genera un inventario. Inventario. ¿Ya? O sea, las direcciones de desarrollo van a tener un inventario de las obras. Y todo ese inventario va a ser digitalizado. Por eso es que piden, ¿no?, el archivo digital. O sea, no nos olvidemos que hay la obligación también del municipio de generar ese inventario. Es algo así como un archivo, ¿no? Es algo así como un archivo. Lo que pasa, fíjense, yo me voy a la Municipalidad de Lima y le digo, señor, ¿sabe qué? Quisiera que me proporcione, mi casa ha tenido licencia, entonces quisiera que me proporcione una copia de los planos que yo, ¿no?, está en el expediente, porque quiero hacer una modificación. ¿Me pueden dar? Claro, sí, señor, sí le podemos dar. ¿Cómo no? ¿Usted cuándo le dieron la licencia? Bueno, mi licencia me la dieron en 1958. Primero me miran como pieza de museo. Segundo me van a decir, regrese pasado mañana. Y por gusto, ¿no? Pero me van a citar para pasado mañana. Voy a los 2 días. ¿Qué me van a decir?
lamentable el señor, lamentamos decirle que sus planos se lo comieron las ratas, ¿no? Por eso, en cambio, ahora con los aspectos digitalizados ya cambia la cosa, ¿no? Se ha tratado de preservar ese punto. Muy bien. Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica. Como digo, ya no hay necesidad de las boletas. Planeamiento integral en los casos que se requiere de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Certificación ambiental en los casos que se requiere de acuerdo con el listado de inclusión en los proyectos de inversión sujetos al CIER. Listado que es aprobado conforme a la normativa vigente sobre el citado sistema. Esto sí es un poquito pesado, ¿no? Yo he visto en varias partes del país problemas, no por el hecho de que se solicite, sino las condiciones que se requieren para poder que les den ese certificado. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que ya lo hemos tratado ayer, ¿no? En aquellos casos en que el perímetro del área militar se superponga con un área previamente declarado como parte integrante. Informe técnico emitido por los revisores urbanos, la modalidad BCD, de ser el caso. Y estudio de suelo. En la habilitación urbana, estudio de suelos en la habilitación urbana. No estamos hablando de edificación, estamos hablando de habilitación urbana. En buena hora. Sí, eso es necesario. Si no, después de un tiempo las pistas de las calles las tenemos así, ¿no? No, ni hablar. Recepción del expediente de otorgamiento. Y acá vamos a hacer mención a lo que habíamos visto en que no se puede pedir un papel más. La norma nuevamente nos dice acá cómo se va a recepcionar ese expediente. Todos los requisitos enumerados en el artículo 16 tienen la condición de declaración jurada de las personas que lo suscriben. Por tanto, el funcionario municipal, entre paréntesis, mese partes, ¿no?, que recibe el expediente, solo se limitará a verificar en el acto de presentación que los documentos que contiene coincidan con los datos. O sea, la relación que pide la ley está acá, sí, no puede pedir nada más. De ser así, le asignará un número debiendo sellar y firmar cada uno de los documentos presentados. Para la modalidad A constituye la licencia porque es directa, ¿no? 2 juegos de formularios únicos debidamente sellados y con el número de la resolución de licencia, los cuales son entregados junto con 2 juegos de documentos señalados. ¿Estamos hablando de qué? De la recepción. Opcional mismo en unidad tal, el administrado puede presentar hasta 3 juegos de copias de la documentación técnica señalada en el literal H del artículo 16, los que serán devueltos, sellados, firmados por quien recibe el expediente sin costo alguno. Para la modalidad B, el cargo constituye la licencia temporal que autoriza la ejecución de las obras preliminares, las cuales se describen en el reglamento. Para la CD, el funcionario municipal que recibe el expediente lo deriva a la dependencia correspondiente de la municipalidad para realizar la verificación administrativa. Ahí mismo, ¿no? Se hace la verificación administrativa y pasa directamente a lo que es la calificación. Control urbano, este es el que gobierna todo. Este es el que gobierna a los inspectores municipales. Los inspectores municipales dependen de acá, del control urbano. El órgano municipal encargado del control urbano realizará la verificación de la ejecución de la sobrehabilitación urbana aprobada en todas sus modalidades bajo responsabilidad administrativa, civil o penal. Ya que nos han recibido, ahora vemos cómo nos recepcionan. Una vez concluida la sobrehabilitación urbana, se solicita la recepción de las mismas, presentando ante la municipalidad que otorgó la licencia en original y copia lo siguiente. El formulario, que es la licencia, pues, ¿no?, debidamente suscrito por el administrado, señalando el número de resolución de la licencia de habilitación urbana respectiva, así como el número de recibo y la fecha de pago del trámite de recepción. En el caso que el titular de derecho a habilitar sea una persona distinta a la que inició el procedimiento de habilitación urbana, la documentación que acredite que cuente con derecho a habilitar y, de ser caso, a edificar. Y hemos hablado que hay problemas en los casos de los gerentes, ¿no?, cuando se vence el poder de un gerente. Cuidado, ahí lo dice claro. En caso que el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada de representante legal, señalando que cuenta con representación vigente, consignando los datos de la partida de registro y el asiento en el que se inscribe. Conformidad de obra a los servicios emitidos por las entidades prestadoras de servicios. Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de aporte a las entidades receptoras de los mismos y o comprobante de pago de la redención de los mismos, de ser el caso. Vamos a analizar. Nos dice que para que no recepcionen, se tiene que alcanzar una copia legalizada notarialmente de la minuta de transferencia. Por ejemplo, el área de educación.
tenemos que hacer la minuta de transferencia de esa área. ¿Por qué? Porque ese terreno, escuchen bien mis amigos, ese terreno que está dentro de la habilitación urbana como aporte, es un terreno privado del propietario, del dueño del terreno total, que por aspectos de la habilitación está obligado, digamos, a transferir en servicio, pero el terreno es de él. Por lo tanto, dice, en el momento que se recepciona, él tiene que transferir, que cederle el dominio a la entidad. ¿Cuál es el efecto? Es decir, ¿cuál es el problema? Hago una pregunta. Imaginémonos que en este instante, imaginémonos normal, por esa puerta ingresa el ministro de Educación. Ingresa, naturalmente lo vamos a recibir de acuerdo a su investidura. Y me hace una pregunta. Me dice, ingeniero, ¿qué está usted haciendo? Señor ministro, estoy con mis colegas ingenieros civiles capacitándose para ser inspectores de obras municipales. ¿A qué interesante? Y yo le digo al ministro así, señor ministro, aprovecho que usted está presente, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos predios tiene educación, señor ministro? ¿Qué creen que me contestaría? Si le pregunto cuántos predios tiene educación, se supone que es el ministro de Educación, ¿no? Y le pregunto, ¿cuántos predios tiene educación? ¿Qué me va a decir? No me va a decir, no sé, al otro día está renunciando, pero no puede decirme, no sé. Sería una de las preguntas más incómodas de repente que se le haga, ¿no? Pero, ingeniero, ¿sabe qué? Educación tiene un montón de predios. Es la salida, ¿no? ¿Y por qué? Porque para educación construyen las APAFAS, construyen la región, construye el Club de Leones, no todo el mundo construye para educación. ¿Se registra? No. Pero ¿qué pasa con las habilitaciones urbanas? Ahí está el tema. Sobre todo en cooperativas y asociaciones de vivienda, que es el estudio. ¿Qué sucede en las cooperativas y asociaciones de vivienda con estas áreas de los servicios? La Junta de Administración se preocupa en que se tenga que adjudicar los lotes a sus socios. Por lo tanto, presiona para que se inscriba, se independicen los lotes, adjudicarlos. Eso es correcto. Pero una vez que se hace eso, de acuerdo a los estudios que hay, estas mismas juntas lotizan el terreno de educación y lo venden como lotes. Cuando los chiquillos crecen no hay colegio. Oye, ¿y dónde está el terreno de educación? No saben. Oye, ministerio, ¿por qué? Yo ni sabía que había ahí un lote mío. Ahora no. Ahora sí van a saber que hay un lote de ellos ahí. Y en cierta forma este artículo los obliga a tomar posesión, que es distinto. Por eso este ítem es muy importante, porque lo más sagrado que puede haber en este país, mis amigos, es el servicio educativo. No podemos dejar sin servicio educativo a los niños.